Bien, muy buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase de física. Este, como ya les había comentado, pues lamentablemente por cuestiones de salud, la semana pasada no pude mandar la asignación de física, pero pues en esta ocasión sí. Vamos a ver entonces la última clase, estuvimos viendo el principio de Pascal y en esta ocasión pues vamos a ver el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice un poquito de historia. Los griegos legaron muchos conocimientos importantes a la humanidad. Uno de estos lo constituye el empuje, ejercido por los fluidos a los cuerpos, sumergidos en ellos. Este descubrimiento fue realizado en el siglo III por el matemático griego Arquímedes, ¿verdad? En 287, 212 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, este fue la fue en esta época en la que se descubrió el griego Arquímedes, descubrió este principio bastante importante. También tenemos que el principio de Arquímedes se enuncia de la siguiente manera. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Eso, pues, como les decía, eh, tomando en cuenta el principio de Arquímedes, pues nos dice de que si nosotros sumergimos algún objeto dentro de algún tipo de líquido, el líquido que se desplaza, pues también nos indica el volumen que tiene este objeto. Es una forma de poder ver el volumen de cuerpos irregulares, ¿verdad? Por ejemplo, es fácil en este caso poder ver cuál es el volumen de algún objeto que no podamos medir fácilmente, normalmente con dimensiones establecidas. Un poquito de historia también se dice se cuenta que Hierón, así se llamaba, un rey de Siracusa, ordenó a Arquímedes que idease un método para saber si cierta corona era de oro puro, como se le había asegurado, pero sin destruir la misma. El análisis de este problema llevó a Arquímedes a enunciar el útil principio que lleva su nombre, ¿verdad? En historias más específicas dice que el rey, pues, le dijo a Arquímedes que viera qué cantidad de oro era que contenía su corona, porque él se sentía engañado de que le aseguraban que su corona tenía tal cantidad de oro, pero él sospechaba de que probablemente no era de esa manera, que tal vez era algún otro tipo de metal y no tanto así oro. Entonces le pidió a Arquímedes que ideara una forma de cómo ver que la cantidad de oro. Y entonces eso fue lo que hasta cierto punto presionó a Arquímedes para poder llegar a formular este principio. Bueno, del principio anterior se pueden hacer las siguientes conclusiones. Cuando un cuerpo se sumerge completamente dentro de un líquido, desaloja un volumen de líquido igual al propio volumen. ¿Qué significa esto? Que si yo meto una piedra dentro de un vaso con agua y no sé realmente la forma de la piedra, lo que va a pasar es que al sumergirlo en el agua, pues lógicamente dentro del recipiente en que esté, pues va a aumentar el volumen del agua. Y eso porque estamos sumergiendo la piedra. Entonces, ese aumento de volumen es la medida del volumen de la piedra, ¿verdad? De esta manera podemos, como les decía, poder verificar el volumen de una piedra.
Dice, por ejemplo, si dentro de un recipiente lleno hasta el borde de agua se sumerge una piedra de 13 centímetros cúbicos de volumen, se derramarán exactamente 13 centímetros cúbicos de agua, ¿verdad? Si el cuerpo se sumerge solo en parte, el volumen del líquido desalojado será igual al volumen de la fracción del cuerpo sumergido, ¿verdad? Entonces podemos ver de esta manera también cuando a las personas se meten a las piscinas o están solo medio cuerpo dentro de una piscina, pues lógicamente que el nivel del agua crece, ¿verdad? Porque estamos sumergiendo cuerpos dentro del agua. Y si se mete totalmente la persona en el agua, pues crece aún más el volumen del agua. Entonces, ahí podríamos medir el volumen del cuerpo de cada persona. Lo anterior permite calcular el volumen de un cuerpo irregular por un método físico. Por ejemplo, para saber el volumen de un anillo de graduación, se sumerge dentro del líquido contenido en una probeta graduada y se lee el desplazamiento sufrido por el líquido. ¿Verdad? Dentro de probetas, pues metemos el anillo y vemos que la probeta está graduada en centímetros o en milímetros y podemos ver, marcar en su forma original el líquido y luego cuánto aumentó después de haber ingresado el anillo dentro de la probeta. Y ese sería el volumen, en este caso, del anillo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma del principio que enunció este Arquímedes. Otra de las cosas también dice, el peso perdido por un cuerpo al ser sumergido en un líquido es igual al empuje. Noten ustedes que cuando nos metemos al agua, en este caso hablando del agua, pues definitivamente no nos vamos hasta el fondo inmediatamente, ¿verdad? Hay algo ahí que nos empuja hacia arriba. Y por supuesto hay objetos que tienen más empuje que otros. Por ejemplo, la madera no se hunde. Si ponemos madera sobre agua, esta no se va a hundir, porque hay un empuje que hace que la madera flote, ¿verdad? Entonces, el empuje es distinto para cada material y depende también del líquido en el que se sumerge. Y ahí tenemos la primera fórmula. Si el peso perdido, bueno, eso es lo que, si W es el peso real, o sea, fuera del recipiente o en el aire, de un cuerpo y W1 es el peso del cuerpo sumergido en un líquido, entonces el empuje es igual a, ahí tenemos la primera fórmula, E es igual a W menos W1. Y el último que tenemos ahí es el empuje también es igual al peso del líquido desalojado, ¿verdad? Noten que peso y volumen son cosas muy distintas, no vayan a confundir eso. Dice, el empuje también es igual al peso del líquido desalojado. Acuérdense que el peso es una fuerza. Y si hay algo que nos empuja de abajo hacia arriba, eso también debe ser una fuerza. Si un cuerpo se sumerge completamente en un líquido, desplaza un volumen del mismo. El peso de este volumen del líquido desalojado es igual al empuje. Es lógico que en un mismo cuerpo sumergido en agua y en mercurio, el mismo volumen de agua y de mercurio, pero ambos líquidos presentarán diferente empuje, ya que el volumen de mercurio pesará más que el volumen de agua, porque el peso específico de aquel es mayor que el peso específico de este. Era lo que les decía. Tiene que ver en este caso el líquido en el cual se esté sumergiendo el, el objeto, ¿verdad? En este caso es la fórmula que nos dicen también que empuje es igual a el peso específico por el volumen. Y de esa manera entonces tenemos las dos primeras ecuaciones que son las que nos van a servir para resolver ejercicios de este tipo. Los problemas que ustedes van a resolver están acá.
Un prisma tiene como base rectángulo de 7 centímetros. Ahí lo tienen. Y el problema 2 va de acuerdo al problema 1. Y luego el problema 3, pues, es un problema aparte. Vamos a tratar la manera de resolver ejemplos exactamente iguales que estos para que ustedes pues tengan ya una idea general de lo que tienen que resolver y no se les haga muy difícil. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer problema. Vamos a ver acá en el pizarrón, como les decía. Acá tenemos las dos primeras ecuaciones. Empuje es igual al peso, a W, que es el peso fuera del agua, o si en este caso lo estamos sumergiendo en agua, y la W1, que es el peso ya sumergido dentro de, ¿verdad? Entonces, y tenemos que también el empuje es igual al peso específico por el volumen. Aquí, pues, esta ecuación la vamos a utilizar cuando el peso o el líquido, pues, es un líquido distinto al agua, ¿verdad? En este caso, pues, el gasolina, alcohol, mercurio, oro, plata, cobre. Y se acuerdan ustedes que tenemos una tablita ahí que nos da los pesos específicos de cada uno de los materiales. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Como les dije, es similar al que, a- al que estamos, al que vamos a resolver en, el, en la asignación. Dice un prisma tiene como base un rectángulo de 5 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros y 10 centímetros de altura. Pesa 600 gramos fuerza. La pregunta que nos hacen es, ¿qué empuje recibe cuando se le sumerge en agua? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el peso sumergido? Eso es lo que nos pide. Primero hacemos un pequeño dibujo para tener una idea sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer un pequeño dibujo en donde tenemos un prisma que tiene como base el rectángulo 5 centímetros acá y 3 centímetros acá. Tiene como altura 10 centímetros. Se nos quedaría más o menos así. Más o menos.
Y todo esto dice que va a ser sumergido en agua. Entonces lo que nos preguntan es qué empuje recibe cuando se le sumerge en agua. O sea, qué fuerza, empuje recibe cuando ya ingrese al agua. ¿Cuál es el valor de esa fuerza, de ese empuje? Y fuera del agua nos dicen que pesa, el prisma pesa 600 gramos fuerza. Y lo que nos piden es también cuál es el peso cuando ya esté dentro del agua, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Eso es para que tengamos una idea de la comprensión del problema. Bien, empezamos a resolver entonces. Calculamos primeramente el volumen. El volumen lo calculamos multiplicando todos los lados, ¿verdad? Base por altura, por ancho. Y tenemos que tiene de base 5 centímetros por 3 por la altura que son 10. Entonces volumen va a ser igual a 5 por 3, 15. 15 por 10 es igual a 150. Centímetro por centímetro por centímetro nos da que es igual a centímetros cúbicos. El volumen siempre está dado en centímetros cúbicos, metros cúbicos, pies cúbicos, todo es cúbico. Bueno, esa es la primera parte. Calculamos el volumen del... Y ahora vemos, acuérdense que en este caso vamos a utilizar la ecuación que nos dice que por el tipo de líquido, empuje va a ser igual a el peso específico por el volumen. El volumen ya lo tengo. Ahora, ¿cuál es el peso específico del agua? Peso específico del agua es igual a 1 gramo fuerza, 1 gramo fuerza por centímetro cúbico, ¿verdad? Otra cosa importante, si el volumen del prisma me lo hubiera dado en metro, yo tendría que hacer la conversión a centímetros. ¿Por qué? Porque el peso específico está dado en centímetros cúbicos. No puedo hacer una operación con metros y centímetros en otra parte. Entonces ya tengo los datos. El empuje va a ser igual a 1 gramo fuerza centímetro cúbico por el volumen. Solo voy a corroborar acá, sí, 100 gramos fuerza por centímetro cúbico. Por el volumen que en este caso 150 centímetros cúbicos. Empuje entonces va a ser igual a 1 por 150, pues lógicamente que es 150. Este centímetro cúbico se cancela con este centímetro cúbico y solo me queda gramos fuerza. Ese es el empuje entonces que recibe el prisma cuando se le está sumergiendo en agua. Es la fuerza que está haciendo el agua hacia arriba, como evitando que el prisma se vaya hasta el fondo, ¿verdad? Ahora, vamos con el siguiente. ¿Cuánto pesa sumergido? Acuérdense que en este caso, la fórmula que tenemos que utilizar
es donde me dicen que E es igual a W menos W1. ¿Por qué? Porque acuérdense que W es el peso fuera de y W1 es el peso dentro de. ¿Y qué me están pidiendo? El peso dentro de, ¿verdad? Entonces, despejamos acá. Me queda que esta W que está sumando iría a restar al empuje, ¿verdad? Me queda entonces ya despejado esta W. W1 va a ser igual a, haciendo los despejes, me queda que es igual a W menos E. Esta es la ecuación que voy a utilizar. Entonces, el peso sumergido, o sea, dentro de, va a ser el peso fuera del agua. ¿Y cuál es el peso fuera del agua? Según los datos que nos dan son 600 gramos fuerza. Entonces, agrego 600 gramos fuerza menos el empuje, y como el empuje ya lo habíamos calculado, el empuje nos dio que es igual a 150 menos 150 gramos fuerza. El peso dentro del agua entonces va a ser igual a 450 gramos fuerza. Y ahí estamos entonces resolviendo el otro inciso, ¿verdad? Entonces, ¿qué empuje recibe cuando se le sumerge en agua? 150 gramos fuerza. ¿Qué vale su peso dentro del agua? 450 gramos fuerza, ¿verdad? Tomando en cuenta que W es el peso fuera del agua y W1 es el peso dentro del agua, ¿verdad? Muy bien, entonces ese sería el primer ejemplo. Voy a borrar esto. Solo voy a anotar algunas cositas. Empuje me dio que es igual a 150 gramos fuerza. Y W1, el peso dentro del agua, es 450 gramos fuerza. Y voy a borrar esto. Muy bien, como el problema siguiente va respecto a este primer problema, lo siguiente que nos piden valga la redundancia, en el siguiente problema es cuánto pesa el problema, cuánto pesa el cuerpo del problema que estamos resolviendo, pero sumergido en gasolina. Entonces nos piden cuál es el peso en gasolina. ¿Cuál es el peso en este gasolina cuando está metido en gasolina? Entonces, utilizamos la misma fórmula anterior. W1, que es el peso cuando está sumergido, es igual a W menos E. Ese es el que vamos a... Pero como en este caso está sumergido en gasolina, significa que el empuje no va a ser el mismo, ¿verdad? Porque el peso específico del agua es distinto al peso específico de la gasolina. Entonces, por lo tanto, primero tengo que hallar el empuje. El empuje entonces va a ser igual a el peso específico por el volumen. El volumen sí sigue siendo el mismo. Entonces, empuje, el peso específico ahora ya no es agua, ahora es gasolina. El de la gasolina es 0.7. 0.7 gramos fuerza por centímetros cúbicos, multiplicado por el volumen, que en este caso siguen siendo 150 centímetros cúbicos. Cancelamos centímetros con centímetros y nos queda que el empuje es igual a 0.7 por 150
nos da que es igual a 105 gramos fuerza. Ahora sí, tenemos el empuje sumergido en gasolina. Noten que no es el mismo que en el del agua. Entonces, ahora sí ya puedo hallar el peso de cuando está sumergido en gasolina, porque ya tengo el empuje que me hace cuando está metido, el empuje que hace el líquido de gasolina. Entonces, W1 va a ser igual al peso fuera del agua. En este caso sigue siendo 600 gramos fuerza menos el empuje, que en este caso serían 105 gramos fuerza. Entonces, el peso sumergido en gasolina va a ser igual a 495 gramos fuerza. ¿Verdad? Ese sería entonces cuando ya está sumergido en gasolina. Ese es el peso que hace el líquido de gasolina hacia arriba. ¿Se dan cuenta? La fuerza que hace la gasolina para que no se hunda totalmente el prisma, es mayor que la que hace cuando está sumergido en agua. En agua, si se dan cuenta, el peso sumergido en agua es 450. Pero en este caso, en gasolina, su peso aumenta. En este caso es 495 gramos, pues varía. Muy bien, y el último ejemplo entonces, lo vamos a hacer. Así rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Dice el problema, esto no lo voy a escribir. Un cuerpo pesa, perdón. Calcular el volumen de un cuerpo cuyo peso disminuye nos piden calcular el volumen de un cuerpo que disminuye, 60 gramos fuerza al ser sumergido en alcohol. O sea que en este caso, en vez de aumentar su peso, bueno, de hecho, fuera del agua, en los ejemplos anteriores, ¿se acuerdan? Era de 600, bajó a 495 y también bajó a 450. Entonces, de todos modos, el peso al ser sumergido en agua, disminuye, ¿verdad? Siempre va a disminuir, por eso es que no nos hundimos totalmente cuando nos metemos al agua. Entonces lo que nos piden es calcular el volumen de un cuerpo cuyo peso disminuye 60 gramos fuerza al ser sumergido en alcohol. Tenemos el dato del peso específico del alcohol. El peso específico del alcohol es 0.79 gramos fuerza por centímetros cúbicos, ¿verdad? Bueno, hay algo de los conceptos que les di. Vamos a recordar uno. Si me da la opción acá.
Uno de los conceptos nos dice, en la número 3 dice, el empuje también es igual al peso del líquido desalojado. Y eso es lo que nos está diciendo el problema acá. Si un cuerpo se sumerge completamente en un líquido, desplaza un volumen del mismo. El peso de este volumen de líquido desalojado es igual al peso, al empuje, perdón. Entonces esa es la parte importante que quería que vieran. El peso del volumen del líquido desalojado es igual al volumen, ¿verdad? Y aquí nos dicen que cuando nosotros sumergimos el objeto, disminuye 60 gramos fuerza. Por ejemplo, si tenía un peso igual a 500, disminuye 60, o sea que ahora ya solo va a tener 440, ¿verdad? Entonces, si disminuye 440, que es el peso que está haciendo hacia abajo, que es el peso que va a tener, también es el mismo, dice, el empuje que hace hacia arriba. Por lo tanto, de ahí podemos deducir que el empuje va a ser igual a ¿qué? A 60 gramos fuerza. Porque el mismo que entra también es la misma fuerza que hace hacia arriba. Hay un empuje ahí. Muy bien. Entonces, de aquí tomamos la ecuación que nos dicen que empuje es igual a el peso específico por el volumen. Pero como lo que me están pidiendo es el volumen, entonces despejo volumen. Volumen en este caso me queda que es igual al empuje dividido el peso específico. Por lo tanto, el empuje, que son 60 gramos fuerza, dividido el peso específico, que en este caso sería 0.79 gramos fuerza por centímetros cúbicos. Nos queda entonces que el volumen va a ser igual a 75.95. Ese era el volumen, o es el volumen que tiene el objeto que se está sumergiendo. Y aquí nos quedan gramos fuerza, con gramos fuerza se cancela y solo nos quedan centímetros cúbicos. Ese es entonces el volumen que se está desalojando, ¿verdad? Pero vamos al principio de lo que les decía, que el peso que tiene, el empuje que hace hacia abajo cuando está sumergiéndose en el líquido, es el mismo que hace hacia arriba, ¿verdad? Por eso es, y como nos decía que disminuye de 60 ya sumergido, o sea, ya metido dentro de, entonces eso va a ser igual al empuje también. Por eso es que tomamos esos 60 gramos fuerza como empuje. Muy bien, no sé si tienen alguna duda. Voy a colocarles en pantalla nuevamente los problemas que ustedes deben de resolver. Ahí tenemos los problemas que ustedes van a resolver para que los puedan resolver igual que como los resolvimos aquí con los ejemplos. Exactamente igual, ¿verdad? Lo que hice ahí fue cambiarle datos y los problemas están redactados y propuestos tal y como se hacen los ejemplos en clase, para que no digan, miren, nos enseñó de una manera y nos pone otra. ¿Se han dado cuenta que los ejemplos o los problemas que yo les asigno, pues son exactamente que los ejemplos que yo les explico en clase? Muy bien, si no hay dudas entonces, damos por concluida la clase. Espero les haya servido. Profe, Sí, dígame. ese que dice que es sumergido sobre el cobre, ¿cómo se haría? Ah, tendría que utilizar el peso específico del cobre. No sé si les puse ahí cuál es el del cobre. No, pero lo podemos buscar, ¿no? Sí, peso específico del cobre, pero igual se los doy. El del cobre es 8.5.
8.5 gramos fuerza por centímetro cúbico. Lo voy a poner acá. El del cobre, peso específico, igual a 8.5 gramos fuerza por centímetro cúbico. Entonces, ese sería el del cobre. Profe. Muy bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Bendiciones, se cuidan. Y será hasta una próxima, entonces, en la próxima clase. Hasta pronto. Bendiciones, profe. Gracias. Gracias, profe.